técnicamente nosotros tendríamos la información genética para tener alas o para tener cola. ¿Todo lo que yo tengo a nivel genético viene de lo que heredo, de los que me anteceden? Sí, me consta la presencia de elementos, no sé si nanotecnológicos, pero sí de escala nano. ¿Es posible que ese tipo de alimentos que están genéticamente modificados modifiquen mi genética? Este es un gran drama de la medicina hegemónica y de la ciencia, entre comillas, hegemónica, que tiende al reduccionismo. Fuiste de los primeros médicos que alzó la voz en ese momento para advertir sobre los efectos que podría llegar a tener lo que estaban dando. Bueno, Marcelo, sos genetista, ¿verdad? Sí. Así que me gustaría primero empezar hablando de lo que es las bases de la genética, porque siento que todos sabemos más o menos lo que es la genética, pero siento que no la conocemos en profundidad. Así que si querés primero aclarar como el concepto principal de lo que es y de qué se trata, y después, bueno, seguimos. Bueno, en principio, gracias por la invitación y por el interés en todo esto. Y bueno, digamos que todas las líneas de análisis y charla que podrían abrirse a partir de esto, la verdad que son muy amplias. Profesionales y gente que se dedica a la genética hay muchos, y de diversas profesiones. En mi caso, yo soy médico, y como especialidad médica existe genética médica, ¿sí? Los médicos genetistas atendemos pacientes, y un poco, digamos que la misión de la especialidad es prevenir, diagnosticar y eventualmente dar tratamiento a lo que se llama el defecto congénito. Entonces, ¿qué es un defecto congénito? Cualquier alteración o anomalía funcional, estructural, que pueda estar presente desde el nacimiento. Lo congénito puede ser de causa genética o no. Entonces ahí ya hay una primera distinción. ¿Qué es genético? ¿Qué es congénito? Congénito es lo que está presente desde el momento en que nacemos. Y genético, que también es muy amplio, de alguna manera asocia, digamos, la posibilidad de aquello que es transmitido, o esto que podría heredarse de alguna manera, aunque no siempre es así, ¿sí? Existen anomalías o alteraciones de causa genética que no son heredadas, que no son transmitidas. Yendo quizás como a la explicación más primaria que se me viene a la mente, que es quizás como ese dibujo, viste, de la célula, cuando estás en primero o segundo grado, ¿dónde estaría un gen en eso? ¿No? Como qué sería, como que me lo quiero imaginar como a nivel, como una imagen, hacerme una imagen en la cabeza. Claro. Como qué sería un gen, como que Bien. me es un concepto muy abstracto, ¿viste? Bueno, siempre a mí me gusta dejar en claro que la ciencia se mueve o sobrevuela conceptos, teorías, hipótesis. O si vos me decís, bueno, y a la larga, ¿qué es lo que has logrado ver? ¿Sí? Y cuando van pasando los años, mucho de lo que uno logra ver no lo habrá visto con microscopios ni ninguna otra herramienta. Terminas viendo con otros ojos, pero bueno, son teorías, hipótesis, postulados, etc. Y basado en esto, podemos decir que en el núcleo de las células, y si entendemos las células como si fuesen los ladrillitos que componen un organismo biológico, y si comparamos la célula con un huevo, en la yema del huevo, que sería el núcleo de la célula, se alojaría este material denominado ADN, que en sí mismo es, digamos, algo así como si fuese un hilo, una hebra de gran longitud,
y que posee secuencias que podrían ser leídas por sistemas de la propia célula, y que en la lectura de esas secuencias, de esta hebra que es el ADN, se encuentra la información necesaria para producir proteínas, y estas proteínas van a ir a formar o a actuar de diferentes maneras en el organismo. Algunas proteínas cumplen función estructural, otras función enzimática, etc. El punto es, en este material denominado ADN se encontraría la información para la estructura y el funcionamiento del organismo, bajo el postulado teórico clásico. Uh-huh. ¿Y qué es lo que haría que el tuyo sea distinto del mío? Si los dos somos seres humanos, tenemos más o menos en conceptos teóricos el mismo cuerpo, ¿no? ¿Por qué el mío es distinto del tuyo? Está muy buena la pregunta. En realidad, básicamente no hay diferencias. O sea, estrictamente no hay diferencias. Ni entre una persona de procedencia china o una persona de procedencia africana o un caucásico. No hay diferencias. Sí puede haber algunas variaciones que en la jerga nuestra se llaman polimorfismos. Un polimorfismo es diferente forma, pero que estrictamente no se relaciona con una variación profunda o marcada. Básicamente somos iguales, no solo entre nosotros los seres humanos, sino también incluso en comparación con los animales. O sea, se dice que el genoma humano tiene una similitud enorme, muy por encima del 90%, con el genoma del ratón, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La información la tenemos todos los seres vivos. Es algo así como una biblioteca universal, ¿no? Pero las diferentes especies y animales y demás utilizan determinado monto de esa información. O sea, para traducir, técnicamente nosotros tendríamos la información genética para tener alas o para tener cola. De hecho, han nacido niños con cola o rabo. ¿Y por qué? Y porque la información para eso la tenemos. El punto es, ¿hasta dónde se expresa? ¿Qué tan necesario es que se exprese esa información? Claro, ¿y de qué depende que se exprese? ¿Y de qué depende, no? Entonces, en el caso de las aves, que desarrollan alas, plumas, etc., digamos que aquello que define la expresión de genes necesarios para estos elementos es el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente donde el ave vive, que es el aire, requiere que ese organismo biológico exprese la información que se traduzca en elementos para vivir en el aire. Claro, pero si yo ahora me voy a vivir a un nido arriba de un árbol, no sé si me van a salir. Lo que pasa es que nosotros ya estamos expresados. Ah, ok. Hemos logrado un nivel de expresión que nos llevó a lo que se denomina diferenciación total. Ya estamos expresados y diferenciados en lo que somos. Por eso no sería técnicamente fácil convertirse en un ave. Por ejemplo, más allá que suena poético. En un lobo, ¿no? Pero digamos que la información está y la tenemos, y la prueba es esta, ¿no? De que de repente puede ocurrir el caso tanto de una persona con hirsutismo generalizado, es decir, tener pelo en todo el cuerpo tal como un animal, o el caso, repito, ¿no? De niños con rabo. ¿Y qué es? O sea, por lo que venimos hablando, entiendo como que en esencia medio que somos todos, o todos tenemos esa misma información disponible,
Lo que varía es la forma quizás en la cual se expresa, digamos, en la cáscara, ¿no? Exacto. Esas variaciones, que son las que entiendo son las hereditarias, ¿no? Yo me parezco a mi mamá o a mi papá o a quienes me precedieron por una cuestión hereditaria. ¿Todo lo que yo tengo a nivel genético viene de lo que heredo, de los que me anteceden? ¿O tengo cosas, puedo tener información que es mía propia y no se condice con los que vienen antes? Eventualmente podemos tener información propia, no heredada de ningún ancestro. Eso se denomina, en teoría, variantes de novo. Un ejemplo. Una pareja de individuos de estatura normal podrían tener un niño con una displasia esquelética que se llama acondroplasia. Es una forma de enanismo esquelético. El niño tiene la displasia esquelética y sin embargo no la hereda ni de papá ni de mamá. Entonces lo que ocurre en el niño es un cambio, una variación en un gen que se denomina de novo, no la heredó. Ese es un ejemplo. Por otro lado, es lindo hablar de esto para empezar a despejar mitos y terminar con el condicionamiento y la condena del concepto genético. Porque bajo el concepto genético el ser humano está condenado y atado. Bueno, por eso quería entrar en lo hereditario, ¿viste? Entender bien cómo es ese proceso y qué tanto es que las cosas se heredan o que tienen más que ver con vos o tu creencia de que la heredaste. No, bueno, todo ese mundito. Sí. Entonces, bueno, eso primero, preguntarte como, es cierto, yo tengo los ojos que tiene mi abuela, o sea, la ves, me ves a mí y somos iguales, ¿entendés? Digo, hay algo que genuinamente se heredó, pero también hay un montón de otras cosas que se dice que se heredan, como por ejemplo, no sé, si yo tengo un tío abuelo que se murió de cáncer de pulmón, bueno, entonces vos lo tenés en tus genes, ¿viste? Se cree mucho eso, como hacete los estudios y tenés antecedentes genéticos. Bueno, este es un gran drama de la medicina hegemónica y de la ciencia, entre comillas, hegemónica, que tiende al reduccionismo, el mecanicismo, y que pierde la esencia plenamente. Entonces, lo primero que nosotros heredamos, y de verdad heredamos, son los hábitos, tendencias, costumbres y estilos. Si en una familia vos tenés muchos individuos que tienen diabetes, obesidad, que han tenido de repente alguna enfermedad oncológica, lo primero que el médico debiera tratar de determinar es cuál es el estilo y hábito y costumbre alimentario de esta familia, a qué se exponen, en qué ámbito viven. Porque si vos tenés muchos individuos que están expuestos al mismo factor medioambiental, y mayormente van a tener las mismas expresiones patológicas. Bueno, como la gente que vive en lugares que hay residuos tóxicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo primero que hay que determinar es eso. ¿Cuál es el hábito, costumbre y estilo de la familia desde el punto de vista alimentario, la actividad física? Y por último, ¿cómo esa familia o los integrantes de la familia procesan y gestionan las emociones y los pensamientos? Entonces, de repente, vos podés tener familias donde exista mayor predisposición al cuadro psiquiátrico, a la depresión, incluso al cáncer. Pero también hay que ver de qué manera los individuos de esa familia gestionan, administran y procesan sus vivencias, emociones y sensaciones frente a lo que viven. Vos podés tener el caso de un abuelo, un papá y un hijo que llevan adelante un negocio. Ese negocio quiebra. El abuelo de repente hace cáncer de próstata. El padre atravesó un momento de profunda crisis y hace cuadros respiratorios a repetición. Y el hijo entra en un cuadro de depresión. Entonces es la manera en que cada uno responde a la misma vivencia. Los eventos no nos pegan a todos de la misma manera. Entonces,
mucho de lo que ocurre, incluso de lo que ocurre en los procesos de desarrollo del ser humano, tiene relación con las enfermedades prevalentes. Por ejemplo, en el ser humano se da un proceso en el cual, de una forma u otra, el niño toma conciencia de su yo alrededor de los 3 años. Esa toma de conciencia del yo, ¿qué significa esto? Y de que sos una entidad aparte de tu madre, de tu mamá, sí. Por sobre todo. Cuando se empieza a consolidar el yo, la organización del yo, esto puede tener relación con procesos de incremento de la temperatura, incluso con la fiebre. ¿Qué es la fiebre? ¿Qué es la inflamación? Flama, fuego. Entonces, de una manera u otra, el niño, el individuo se activa, se combustiona. Y casualmente, en esta edad de la infancia, es cuando suelen ocurrir las enfermedades que se les llama exantemáticas, como por ejemplo varicela, sarampión, rubiola. Todas las de la piel. Que tienen que ver con el piel contacto, ¿no? Y fiebre. Entonces, bueno, acá viene, digamos, lo que es la conciencia de lo que el ser humano es, los procesos que atraviese, cómo se consolida el ser humano en todos sus cuerpos y en qué momentos va ocurriendo esto. Ahora, la mirada convencional, que está teñida e impulsada por varios intereses que están muy alejados de lo que es el bienestar y el acompañamiento y el impulso de crecimiento del ser humano, explica las cosas de otra manera. De ahí sale la creencia de que las enfermedades son hereditarias, por ejemplo. O que son hereditarias y condenatorias, o que son contagiosas, por ejemplo. Sí, porque además te ponen en un lugar como de miedo, ¿no? Como de Siempre. tener que ir al médico porque tengo miedo de que me pase lo Eso mismo que a significa mi abuela. control. Claro. Si yo me siento bien y estoy bien, ¿por qué iría al médico? Digo, no tengo necesidad de ir. ¿Por qué me tengo que ir a chequear si estoy bien? Si me Desde siento bien, luego. no tengo ningún síntoma. ¿Por qué? ¿Por qué tengo la creencia Absolutamente. instalada de que todos los años me tengo que hacer un chequeo para buscar algo cuando no estoy manifestando ningún tipo de síntoma, ¿no? Todos podemos ser nuestro propio médico en determinado momento de evolución de conciencia. Lo que tenés que hacer es continuamente censar y revisar qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que estás haciendo. Y tratar de alinear y de esa manera absolutamente no es necesario ningún tipo de chequeo, ni laboratorio, ni estudio complementario, porque la enfermedad no te toma por asalto. Claro. No existe eso. Marcelo, volviendo a lo que decías antes, que me quiero quedar con eso de es más importante prestar atención como a tus hábitos, a tu entorno y demás. Tengo entendido que eso tiene que ver, puede ser, si me equivoco me decís, con la epigenética, ¿no? ¿Querés contarnos un poco de qué trata? Nuevamente volvemos a esto de los conceptos, las teorías, los postulados y las maneras de explicar según el nivel de conciencia. Entonces, bajo el postulado teórico de la genética tradicional, ha habido una revolución en, te diría, tal vez las últimas 2 décadas, donde se comienza a hablar desde esa óptica de la epigenética. Y la epigenética no es más que cómo el medio ambiente condiciona la expresión de los genes, ¿sí? Entonces, están buenos los ejemplos prácticos con respecto a esto. Si tomamos las abejas, todas las abejas de la colmena son alimentadas con miel y todas las abejas son obreras. Y la única abeja
que tiene capacidad fértil es la reina. ¿Y por qué la reina es fértil y las obreras no? Porque la reina es alimentada desde sus primeros momentos con jalea real, que es la leche de la obrera. Bueno, entonces resulta que en la jalea real existen componentes como los hidroxibutiratos que de alguna manera promueven la expresión, que puedan expresarse genes en el organismo de la abeja, de modo que la reina pueda tener, digamos, un desarrollo de su fertilidad. ¿Sí? Las otras no. Entonces, esto es una explicación de la epigenética. El medio ambiente influyó tanto en la fertilidad como en la fisonomía de la reina. ¿Y cuál es ese componente del medio ambiente? El alimento. Es una cuestión medioambiental. Fue alimentada con otra cosa. Su cuerpo es diferente. Puede poner huevos y reproduce la colmena. Si alimentases a varias con jalea real, tendrías varias reinas. Bueno, yendo al alimento, se me vienen obviamente los transgénicos, nada menos. ¿Qué sería un alimento transgénico, más allá de que muchos ya deben saber? ¿Y qué consecuencias tiene el hecho de que nosotros consumamos ese tipo de alimentos? Un organismo genéticamente modificado ha sufrido a través de sucesivas generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a modificar digamos, una línea de maíz, voy a terminar de tener la modificación final algunas generaciones más abajo del momento en el que yo empiezo a intervenir, ¿no? Entonces un organismo genéticamente modificado contiene y expresa genes ajenos, o sea, que no estaban en su secuencia original o salvaje, que se dice en la jerga. Y se introducen estos genes dentro de lo que es por ejemplo, la producción agrícola, con el propósito de que el cultivo tolere eventualmente otras condiciones medioambientales, entre ellas otros agrotóxicos y demás. Bueno, ¿cuál es el riesgo? Hemos dicho que los genes llevan a la producción de proteínas. El ser humano se alimenta del cereal desde centurias. No digo milenios porque tengo razones para no decir milenios. Centurias. Y la realidad... No era el mismo hace 100 La realidad es que ahora. no era el mismo cereal y nuestro organismo está habituado a la dotación proteica del cereal salvaje. Y cuando a vos empiezan a introducir en tu dieta un alimento que está expresando nuevas proteínas, que son la resultante de nuevos genes introducidos y que no le pertenecían a este organismo, estas nuevas proteínas resultan negativas para nosotros. Nuestro organismo, de una forma u otra, no asimila, no incorpora tan fácilmente esta nueva dotación de elementos que son ajenos. Es por ese motivo, entonces, que los organismos genéticamente modificados son más proinflamatorios. Claro. Lo estás tratando de sacar del cuerpo. El organismo no lo reconoce, no logra incorporar eso. Los organismos, lo primero, desde el punto de vista de la biología dura, incorporan el despiece de los alimentos, ¿no? La materia más básica. Entonces, es necesario despiezarlo por completo, reconocerlo, aceptarlo e incorporarlo en la nueva construcción de nuestro organismo. Entonces tenemos que utilizar elementos que son conocidos para nosotros y que acoplan con nuestra arquitectura. Cuando empezás a usar cosas que son desconocidas, que no acoplan y demás, ahí vienen las enfermedades.
No, y también lo pienso en relación a si se le hacen estas modificaciones genéticas para que tolere agrotóxicos, entonces no solo me estoy comiendo la modificación genética, sino el También el agrotóxico que agrotóxico. toleró, que si hubiera estado en estado Bien. natural no se lo hubiera bancado. Bien. Abriendo la reflexión, tanto para el público como para mis colegas profesionales, eh, siempre uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de fondo? ¿Y quiénes son los diseñadores que están detrás? O sea, ¿quién diseña y qué busca? Bueno, Porque como en el discurso está que las semillas aguanten más, que sean más fuertes, que no se mueran a la primera no es tormenta o real. sequía. Bueno, En ya el sé, pero discurso eso hay es... dos cosas. Primero, la cuestión económica, porque aumento la producción. Y segundo, el hambre del mundo o la superpoblación. Ambas, obviamente, con las cuales uno puede discrepar, pero lo que sí puedo decir es que en una huerta grande como este ambiente, podés generar alimento como para 20 o 30 familias. Entonces, la escasez de alimento es real. Cuando vos viajás de acá a Mar del Plata, hay superpoblación. 500 kilómetros de distancia de tierras absolutamente libres. ¿Hay superpoblación o estamos todos apilados? No, en el camino de Buenos Aires a Mar del Plata ves más vacas que seres humanos. Desde luego, en la ruta. obvio. Sin Entonces, dudas. son 500 kilómetros de tierra disponible para población y podemos ir más allá de eso y podríamos hablar de mucho más. Entonces, el relato te habla de hambre, de muchas bocas que alimentar, te habla de economía, ganancias y Sí, superávit. rentabilidad, básicamente. Entonces, eso es el relato. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el objetivo de modificar el alimento del ser humano? ¿Por qué te dan de comer un alimento de diseño? Un alimento balanceado, entre comillas. Bueno, haciéndome esa pregunta, volviendo a lo de la genética, más allá de que mi cuerpo lo rechaza y eso genera inflamación y por ende enfermedades, ¿es posible que ese tipo de alimentos que están genéticamente modificados modifiquen mi genética? ¿O no llegan a meterse como en lo profundo del núcleo de la célula? Están muy buenas tus preguntas y deducciones, claro que sí. La realidad es que así como recién describía de que la manera en que se incorporan los elementos nutricionales es a partir del despiece total del alimento y que nuestro organismo está incorporando las unidades básicas, de esa manera entonces no habría por qué esperar que exista una modificación en nuestra secuencia de genes. Porque en última instancia lo que va a estar circulando en tu sangre, después que el alimento pasó por el procesamiento gastrointestinal y el despiece, y terminan circulando en sangre los aminoácidos, los azúcares simples, incluso los nucleótidos. Ya no hay ADN entero ahí. Entonces no hay manera, a mi modo de ver y entender, de que exista alguna posibilidad de incorporación de un gen ajeno en esa soja y que finalmente se termine incorporando en nuestros propios genes. Eso no creo que sea posible. A partir de la deducción de, bueno, ¿qué ocurre cuando comemos algo, no? Y en última instancia, todo lo que hay en este mundo es en monto fijo. En este mundo, en esta realidad, vos tenés un monto total de oro. Si juntases todo el oro del planeta, formarías un cubo de oro de tal tamaño. Hay un monto total de plata, un monto total de cuarzo, un monto total de aminoácidos. Hay un monto total de todo. Nada se pierde, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, el material que circula es el mismo. La diferencia es cómo nosotros reacomodamos las cosas de manera que puedan funcionar mejor o peor. Lamentablemente, cuando el ser humano, en bajos niveles de conciencia, interviene en la organización de los elementos,
suele cometer errores bastante grosos. Entonces, si yo saco o pongo un gen en la soja, sencillamente estoy reorganizando una información que está en toda la naturaleza, pero la estoy poniendo en el lugar equivocado y de ahí en más van a empezar a suceder cosas equivocadas. Entonces, todo depende de la óptica. Si lo mirás desde lo comercial y producir toneladas y toneladas de soja podría venir bien desde el punto de vista del dueño de ese comercio, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la alimentación de los miles que están comiendo esa soja, y va a ser bastante, no malo, sino que vos no te vas a dar cuenta de lo que va a ocurrir. No, además siento que obviamente calculo que deben ser lo suficientemente astutos para probar que en una vez que lo consumas no te genera ningún tipo de toxicidad notoria, pero capaz a lo largo del tiempo va generando cierta carga que tu cuerpo le cuesta cada vez más ir limpiando. Exactamente. Y eso ocurre, desde luego, no solo con la alimentación. Digamos que la alimentación industrializada no es más que una bolsa de química, donde se interviene, hay una intervención en la modulación artificial del sabor, del aspecto, del crujido, el packaging. Entonces, toda esa química que en realidad va a cumplir un estímulo sensorio y te atrapa, por eso es tan adictivo, digamos, todo lo que está dirigido a los niños y a los adolescentes, desde, por ejemplo, las bebidas energizantes, las gaseosas, las golosinas. Es química que va a estimular tu sensorio y que va a generar una avalancha de dopamina y de placer, ya sea en el sabor y en todo lo demás. Y toda esa química termina generando inicialmente distorsión progresiva en la neuroplasticidad, la neuromodulación, la conducta y la adaptación. Entonces, por ejemplo, si hablamos de trastorno de espectro autista, que hoy tenemos, es un flagelo, ¿sí?, que tiene un incremento exponencial en los últimos 20 años, un flagelo del que nadie habla y para el cual el concepto condenatorio de la genética viene muy bien. Eso te iba a decir, claro, porque está muy asociado a... Sí, de vuelta, eso es lo que... Pero para vos, ¿con qué tiene que ver este incremento en los últimos años? Tiene que ver un poco con todo esto, con la alimentación, con los fármacos, con las vacunas. Sí, claro que sí, porque entramos en un campo similar a lo que es la química de diseño de los alimentos. Bueno, es que fármacos, por eso yo quería entender drogas. si se puede modificar mi genética a través de cosas externas. En realidad no están modificando tu genética, están modificando tu química neuronal principalmente, tu química neuronal. Y a partir de esa modificación química y funcionamiento neuronal va a haber cambios en tu capacidad adaptativa y va a haber cambios conductuales a la larga. Entonces no es que están alterando directamente tus genes. El daño está ocurriendo en otros niveles. Es progresivo y acumulativo. ¿Sí? Como la carga tóxica de los alimentos. Por ejemplo, o sea, si tomamos al trastorno espectro autista como ejemplo de uno de los grandes problemas de la humanidad hoy, porque esto no tiene miras a revertirse, entre los factores de riesgo también podemos hablar de el exceso de cesáreas en los últimos 20 años. Sí, porque a mí me sorprendiste. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la cesárea con...? Porque, digamos, dentro de lo que es la dinámica y el porqué del espectro autista, vendría bien definir qué es trastorno de espectro autista. Es cuando el individuo, en general el niño, manifiesta una dificultad comunicativo-conductual. El ser humano se comunica de varias maneras. Nos comunicamos visualmente, nos comunicamos gestualmente, nos
comunicamos posturalmente y verbalmente. Todas las áreas de la comunicación están afectadas. Por lo general, el niño con TEA o habitualmente no suele sostener la mirada directa. La primera forma de comunicación, que es visual, está alterada. Y luego el aspecto conductual, ¿sí? Entonces, en general, hay conducta disruptiva, estereotipias, que son movimientos repetitivos, berrinches, distonías, etcétera, etcétera. Entonces, esto es TEA, un trastorno comunicativo conductual. Ok, ¿qué le pasa al niño? El niño tiene un desorden biológico global. Y una de las cosas que está afectada y que es parte de la causa es la flora que vive en nuestro intestino, los bichos que tenemos en la panza. Al haber tantas cesáreas en las últimas décadas... Yo nací por cesárea. ¿Qué ocurre con el niño al no pasar por donde debiera haber pasado? No va incorporando la primera carga de flora y biota, que son las bacterias que están en la vagina de mamá. El nene salió por un agujero artificial, por lo tanto, no recibió la primera carga de la flora benéfica. Lo primero que va a ir a habitar el intestino de ese recién nacido. Bueno, y después van y lo inyectan por todos lados, ¿no? Sumale eso, y luego que probablemente no reciba lactancia materna como debiera, que ya comience de movida con fórmulas. Fórmula, está bien puesta el nombre. Fórmula, con signo de pregunta, ¿no? ¿Qué fórmula? Entonces el nene no pasó por donde tenía que pasar, no tiene las bacterias iniciales que tiene que tener en su intestino, no tomó la leche de mamá, recibió una carga de tóxicos improcesables para un recién nacido, improcesables, porque no hay profesional en el planeta que sepa a ciencia cierta qué es lo que hay adentro de todas las vacas de calendario. ¿Sí? Entonces, que no venga ningún médico a decir que el niño puede hacer frente a estas cosas. Sí, sin embargo es una temática que genera, te diría, hasta violencia, ¿no? Sí, la violencia basada en el desconocimiento y en la inconsciencia. Porque aquel que se violente... No, y en el miedo. Porque ahí es donde sale, creo aquel yo, que tema que se violente o sea inconsciente, que empiece a formarse y que busque información. Entonces los papás y los médicos lo que tienen que hacer es pedir pruebas de seguridad. ¿Existen? Pedíselas a la ANMAT y pedíselas a la FDA, a ver si hay. Pedir tracking. ¿Qué es tracking? Yo voy a un niño hoy y quiero ver dentro de 5 años si puede estar teniendo un problema de salud relacionado con la de hoy. Nadie asocia que un cáncer dentro de 5 años puede estar relacionado con una de hoy. Por eso es que todos te dicen que las son inocuas. Si no existe el tracking, si no hay pruebas de seguridad, no hay nada. Entonces, y lo que sí hay es una incógnita. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay? Bueno, es una gran pregunta. Bien. ¿No? Entonces es una invitación a todos, ¿no? Políticos, médicos y papás a comenzar a investigar. ¿Y cómo se comienza? Como primer paso, lean los prospectos. No, y también hay algo que, o sea, justo ahora estamos hablando de este tema en particular, pero que es, si querés, el mismo concepto que leer los ingredientes de un alimento cuando lo vas a consumir en el supermercado. Exacto. Digo, como es un poco la misma práctica. ¿Por Bien. qué no lo hacemos en ese sentido cuando incluso es hasta una incorporación al cuerpo mucho más violenta? Porque me lo estoy inyectando, ¿no? Todo lo que ocurre hoy a la masa poblacional tiene que ver con el nivel de conciencia. Aquel que depende de un estado madre que te da, que te da el alimento digerido, que te da la información digerida, que te da bienestar, que te da cobijo, que te da todo, y que nunca cuestiona.
un día te termina dando una manzana envenenada y vos nunca vas a cuestionar. Entonces, aquel que esté en situación de conciencia a partir de la cual espera todo de un estado, entiéndase estado-sistema, entonces no está en condiciones de ejercer autosoberanía. Marcelo, y en eso estoy pensando, algo que mencionamos al principio que tenía que ver como, si querés, con la teoría del contagio, ¿no? En relación a lo genético Sí. también. Como que, por lo menos desde mi concepción de qué es la genética, entiendo que no es algo que se contagia por yo tener contacto con vos, ¿no? Mi Absolutamente. genética. Absolutamente. Pero todas estas cargas tóxicas, vamos a llamarle, a todo lo que venimos hablando. Si yo comparto fluidos con vos, de cualquier forma, desde compartir un vaso o lo que fuera, ni hablar relaciones sexuales, ¿eso se puede pasar de un cuerpo al otro o no se comparte a través de ese tipo de contacto? Mira, a partir de los fluidos y de la piel y demás, obviamente que uno puede vehiculizar elementos tóxicos, sí. Ahora, ¿eso podría generar un daño directo en el entorno? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. ¿Sí? Porque una cosa es la teoría del contagio bajo el marco teórico de la microbiología. O sea, ¿qué es lo que te dice la medicina que sería contagioso? Las enfermedades infectocontagiosas, virales, bacterianas, parasitarias, etc. Todo esto, desde luego, que es toda un área de controversia y de vuelta. Es necesario investigar. Bueno, Entonces, de esa temática claro. hablamos con Matilda, los voy a invitar Sí. a que si quieren lo vayan a ver, es uno de nuestros últimos episodios que hablamos de toda la teoría del contagio y las leyes de Hammer en relación a eso, así que ahí hay bastante charla Material. en relación al tema. Sí. Pero bueno, tomando eso como entendido, ¿cuál es tu mirada en cuanto a lo genético? Entonces no, o sea, yo no, si comparto fluidos con alguien, no estaría pasándole mi información genética al otro ni el otro a mí. No. Ok. No. Me quedo tranquila. Tengamos todos en cuenta que estamos compartiendo información genética todo el tiempo. En un ambiente cerrado flotan en el aire partículas que provienen de nuestros propios cuerpos y nosotros las estamos respirando. Entonces, todo el tiempo hay intercambio de información genética interespecie, intraespecie, con el solo hecho de estar vivo. Porque vos estás sentado respirando en un colectivo y entró en tu torrente sanguíneo la información genética de todos los que están arriba del colectivo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Obvio que sí. Porque ahí hay vehiculizado, en ambientes cerrados, en todos lados, digamos, todo aquello que partículas, incluso de la descamación de nuestra propia piel. Ahí hay células, hay información genética. Sí, o los pelos, ni hablar. La estamos respirando. Y vos decís, bueno, sí, la respiraste. ¿Y llegó a tu torrente circulatorio? ¿Cómo? ¿Y llegó? Entonces, todo el tiempo estamos intercambiando y compartiendo información genética porque es una gran sopa de información genética. Es el monto total de la información de la biología en esta tierra. Bueno, de ahí eso también se intercambia todo el tiempo. Me llevaste como a los eventos multitudinarios, que cuando vas a lugares de que hay mucha gente, capaz estás muchas horas compartiendo ese espacio, llegas a tu casa y te sentís casi que enfermo, ¿viste? Es como bueno, una... pero no es que te enfermas porque respiraste elementos biológicos. No digo enfermedad, digo como esa sensación de aplacamiento energético. Sí, ¿viste? ahí hay como mucho mucho que procesar. De lo que es el procesamiento de la energía que mueve una masa. Y por otro lado, ¿quién mueve la masa, no? De vuelta. O sea, viene muy bien el ejemplo, ¿no? Que podría aprovechar la ocasión para tocarlo a modo de difundir un poco de información, principalmente entre los jóvenes y más que nada los adolescentes. El ejemplo de una rave o una fiesta electrónica. Una fiesta electrónica es una manera
diseñada de mover una masa en todos los sentidos que vos puedas mover esa masa. Les diste la droga específica, les diste el estímulo lumínico y sonoro específico, les diste todo lo necesario en forma diseñada para que esa masa responda como un único ser, y lo hace. O sea, todo ese conjunto termina siendo uno, pero bajo diseño. Y cada uno de los elementos de este diseño es tremendamente tóxico para nuestro organismo en todos los niveles. Desde el flash, desde el sonido, desde el MDMA, que es el éxtasis. Bueno, pero nadie que va a una rave va pensando que es algo saludable, creo yo. Más que desde el compartir un momento divertido. Estoy dando un ejemplo, digamos, de cómo de repente una masa puede ser absolutamente manejada utilizando diferentes elementos que cada uno individualmente logra efectos muy, muy potentes en la salud. Desde luego que eso es conocido por la mayoría, ¿no? El asunto es los adolescentes. Entonces, en general, digamos, aprovechar la ocasión para advertir ciertas cosas forma parte de la práctica médica. Sí, o incluso capaz no el hecho de dejar de hacerlo, sino hacerlo desde otro lugar y con más conciencia, ¿no? Sí. Que sea una decisión a ciencia cierta, vamos a decir entre mil comillas, de lo que hay ahí, sabiendo lo que hay ahí. Juntate en un galpón con tus amigos y hacé tu propia fiesta, no dejes que otros la diseñen. También. Exacto. Bueno, Marcelo, tengo 2 temas más que quiero tocar con vos, sí. Ya no nos queda mucho tiempo, pero los quiero hablar por lo menos por arriba, que son uno, el tema de la nanotecnología y el otro el tema de la clonación. Son tremendos, ya sé. No nos alcanzaría una hora para hablar en concreto de eso, pero por lo menos teñir un poco la idea de cada uno. De clonación lo que más me interesa saber es qué tan fácil es clonar. Bueno, ahora por lo que yo no he entendido se clonan más que nada como órganos, ¿no? O no humanos. Pero bueno, eso te lo dejo a vos. Vos me dirás. Mirá. Clonar organismos biológicos no es difícil, de hecho se hace, por ejemplo, en la producción animal o animales de competición, los caballos de carrera. Los caballos de cambiazo. O sea, y no es de hoy. Entonces, digamos, desde el punto de vista técnico, la clonación es sencilla. El asunto es cuánta intervención hay en la expresión, en la epigenética de ese organismo que se va desarrollando luego. Es decir, vos podés duplicar un organismo biológico, pero ese duplicado no va a tener el mismo desempeño en la expresión de sus genes y la adaptación medioambiental que el organismo original. Entonces, de vuelta, esto en marco teórico, porque tiene que quedar claro que una cosa es la información a la que accede la comunidad científica internacional. O sea, hay cosas que nos dicen a los profesionales, algunos profesionales eligen creer, otros van y miran, y luego hay cosas que no nos dicen pero existen. Entonces, si vos me preguntás, ¿se clona un ser humano y vive? No lo sé. No lo sé y no me consta. Pero lo que sí me consta es que el resultado de la clonación en animales bajo el marco científico estándar tiene sus limitaciones. Entonces, la oveja Dolly vivía poco porque, digamos, parte de la limitación de la técnica es esto. Nosotros no podemos hacer una manipulación total de todo lo que va a pasar con un individuo, con un organismo. Vos podés hacer pequeños cambios burdos. Esa es la realidad. No existe el bebé de diseño, el bebé de ojos azules y rubio porque vos lo diseñaste así. Eso no existe. No, yo tenía entendido que sí. No existe. Lo único que existe es, en algún caso,
la selección de un óvulo proveniente de una mujer que reúna las características buscadas y un varón que reúna las características buscadas. Claro, pero nada te Su asegura que espermatozoide. 100% va a Nada salir con eso que asegura. vos querés. Ahora, manipular directamente un embrión para lograr la expresión diferencial de cosas tales como la inteligencia, la estatura, el color de ojos, el color de piel y de pelo, no existe. Y no es posible para las herramientas y conocimientos de cualquier profesional en este mundo. Ok, me encanta aclarar eso porque también es un Sí. terreno difuso, el tema de la fertilidad y demás. Pero bueno, pasando al otro tema que era la nanotecnología, quiero entender si se puede aplicar nanotecnología a humanos a través de intervenciones con el cuerpo, genéticas, Sí. con la alimentación, con Sí. inyectables, con lo que Sí, fuera. se puede. Se podría. Se puede. ¿Y qué consecuencias tendría eso? Todavía no la sabemos. Se puede, sí. O sea, yo puedo relatar que a raíz de lo sucedido en los últimos 5 años, participé de grupos independientes de investigación internacionales, constituidos por profesionales de alto calibre, y usando herramientas de primera línea, o sea, microscopios electrónicos, microscopios de fuerza atómica, pruebas electroquímicas y demás, puedo decir que sí me consta la presencia de elementos, no sé si nanotecnológicos, pero sí de escala nano, con capacidad autoensamblante, es decir, algo así como un andamiaje que se va estructurando, en algunos elementos que han sido inyectados en la población en los últimos años, sí. Y desconozco por completo qué función tiene, quién lo diseñó, qué tecnología asocia, el objetivo de fondo. La verdad que lo desconozco. No estoy acá para elucubrar ni hipotetizar, sino para relatar lo que sí me consta. Y también para decir que si esto va a tener efectos o no, lo desconocemos por completo. El tiempo dirá. Lo que sí puedo decir también es que muchas cosas habían sido advertidas al principio y que hoy están ocurriendo. La narrativa pandémica asociada al supuesto virus corona encerraba una trampa desde la reproducción humana. Y era de esperar que uno de los impactos iba a ser la fertilidad y la reproducción en la población. Bueno, por eso yo te preguntaba Impacto, si era posible... y lo estamos viendo. Hoy nace menos gente de la que muere y la situación es muy compleja porque está habiendo una inversión de relación y si esto se perpetúa, para mí es una incógnita qué es lo que puede ocurrir a futuro. Entonces, la realidad de la nanotecnología, al menos para mí, hasta lo más profundo, termina siendo una incógnita que ni siquiera me interesa dilucidar. ¿Por qué? Porque aquel que alcance un estado de conciencia suficiente, va a ser muy difícil que le introduzcan nanotecnología. Si sabes comer consciente, aquello que te da la tierra, si prescindís de la manzana envenenada de la bruja, ¿no? Desde lo simbólico, y es poco probable que te vaya mal. ¿Crees que la ciencia está avanzando más o menos rápido que la conciencia? ¿Qué es ciencia, no? O sea, lo que avanza rápidamente es un relato inconsciente. Todo eso podríamos denominarlo ciencia, entre comillas. ¿Qué es ciencia? No hay ciencia. La única ciencia que de alguna manera avanzó en los últimos años fue la ciencia digital.
Desde lo digital, hoy todo es posible y de hecho el 90% de lo que hoy ves ni siquiera es real. Entonces, ya no podemos confiar en aquello que veamos digital. En lo único que podemos confiar es en lo que estamos viendo concreto en el mundo, lo verdadero. Eso sí no está intervenido, lo verdadero. Entonces, yo esperaría una revolución científica si de repente pudiésemos hacer un buen uso de la energía, si tuviésemos electricidad como debiéramos tenerla, si pudiésemos generar calor como debiéramos hacerlo, si pudiésemos viajar de acá a Moreno como debiéramos viajar. Entonces, ¿qué ciencia? Si seguís tardando 5 horas para llegar de acá a Luján, ¿cuál es la ciencia? La gente sigue sufriendo, la gente sigue falleciendo de las mismas enfermedades. Todo continúa igual. Que me digan dónde está la ciencia. A ver, que me la muestren. Entonces, lo único que hay es amarillismo, relatos, ilusiones e imágenes. Eso sí, todo lo digital sí, tuvo una revolución bestial. Pero a la larga, ¿podemos prescindir de los dispositivos? Si a vos te depositan en el medio de la selva y a partir de ahí solo vas a sobrevivir, el dispositivo deja de ser importante para vos. Entonces, yo creo que podría llegar a haber una revolución de conciencia si eventualmente prescindiéramos de lo digital. Si verdaderamente un apagón fuese posible, ¿quién te dice que podría ser una invitación a una revolución de conciencia? Como lo fue el confinamiento que hemos vivido, fue una invitación a una revolución de conciencia. Bueno, yo para cerrar quiero decir algo en relación a eso. Más allá de que no fue una temática que decidí abordar específicamente en esta entrevista, primero porque pienso que es algo que de cierta forma ya pasó y cuando había que hablar, ese momento ya estuvo. Sí. Se puede hacer referencia a eso y mencionarlo, pero no era algo a lo que le quería dar profundamente la atención. Sí, recuerdo muy bien, yo a usted sigo desde esa época y sé que fuiste de los primeros médicos que alzó la voz en ese momento para advertir sobre los efectos que podría llegar a tener lo que estaban dando en ese momento, y creo que eso habla no solo de una coherencia y una integridad como médico, sino también como de un coraje y de un amor por los demás, porque en ese momento creo que era muy, muy complejo y había muchas cosas en riesgo, el hecho de decir lo que vos decías. Así que primero, en ese sentido, gracias. Me parece un honor que estés acá en Cachetada y bueno, espero tenerte pronto. Gracias. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias y gracias a todo el equipo. Gracias.